que deben drenar todas las impurezas. Desde luego que ayuda a la función renal, por ahí se purifica la sangre y salen los desechos, y también apoyan el ejercicio y ayuda a mantener peso. Y para esos que toman, pues les sirve hasta para las crudas. Parte de su cruda es porque se deshidratan. ¿Y qué pasa si no bebo agua pura? Pues vamos a tener todos estos problemas de el cerebro se deshidrata, se encoge, tenemos dolor articular, nos va a dar más hambre, dolores de cabeza, irritabilidad. ¿Por qué? Porque cuando dejas de beber agua, tu cerebro envía señales a tus riñones para dirigir el agua hacia la sangre y trata de almacenarla y no perderla, entonces no sudas, pero tampoco orinas y no estás dejando que el riñón funcione como debe. Y esto hace que la orina se torne más oscura, más amarilla y su olor es más fuerte. Pero esto es algo que debemos de usar en la práctica, porque acuérdense que a mí me gusta darles tips. Entonces, si ustedes ven que la orina de ustedes o la de su niño es muy oscura, es más amarilla y huele fuerte, quiere decir que está deshidratado. Entonces, una orina de alguien bien hidratado es una orina que es transparente y prácticamente inolora. Entonces, no eso de que tienes que tomar 7, 8 vasos de agua, eso depende mucho de quién eres, de tu edad, de tu complexión. Por ejemplo, los gorditos se deshidratan más rápido porque la grasa desplaza el agua. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo con los niños obesos, se deshidratan mucho más rápido. Entonces, tenemos que estar vigilando la orina para ver si estamos bien hidratados. El cerebro se deshidrata, entonces se encoge temporalmente y si no bebes agua, pues la energía baja, pudiendo tener incluso hasta cambios de humor en algún momento. Y un cerebro deshidratado, pues desde luego que le cuesta más trabajo realizar sus funciones. Hay dolores en las articulaciones porque se deshidratan y no se mueven igual. Te da más hambre cuando te deshidratas porque muchas veces confundes el hambre con la sed. Y mientras más años tienes, vas perdiendo la capacidad de tener la sed. Por eso es que nuestros abuelitos, si les ves la lengua, se la ves muy seca, porque se les olvida tomar agua. Y los niños a veces tienen algún problema a nivel renal y por eso no tienen sed. A veces en ese caso hay que dar un poquito de sal del Himalaya o un poquito de sal de grano orgánica para que les genere sed y puedan tomar su agua. Obviamente puede haber con una deshidratación, dolor de ojos y retienes agua si no la tomas. ¿Por qué? Porque el cuerpo no quiere perderla. Y el agua está distribuida en todo nuestro cuerpo. Fíjense qué interesante, 75% del cerebro. O sea que el cerebro casi es agua. Y nosotros nos acordamos en las disecciones de anatomía del primer semestre cómo cuando sacabas el cerebro del cadáver, pues, verdaderamente, ¿sí? O en el forense, cuando hacías las autopsias, pues es como gelatinoso, porque tiene una gran cantidad de agua, el corazón también, el pulmón, fíjense, casi 90%, el hígado también, o sea, todos los órganos son casi agua, prácticamente agua, entonces necesitamos conservar un buen grado de hidratación. Y lo que les decía, con la edad vamos perdiendo agua, fíjense, el feto tiene 100% agua, es pura agua, y el bebé cuando nace 80%, un adulto promedio 70%, es más de la mitad somos agua y no ponemos atención en la calidad y la cantidad de agua que debemos beber todos los días. Y una persona mayor pues se deshidrata más fácil porque tiene un 50% nada más de agua. Ahora, hay bebidas que nos hacen perder agua también. No es nada más que no tomamos, sino hay bebidas como el alcohol que nos va a hacer perder más agua, ya sea esta cervecita o el vasito o la copita de vino. Y hay algunas cosas que podemos beber con moderación, pero que son diuréticas. Sobre todo los refrescos que tienen cafeína, desde luego que son diuréticos. Así es que no puedes, yo no entiendo cómo Squirt quita la sed si tiene cafeína y te hace orinar más. Pues es una cosa mágica, ¿verdad? Así es que pues no es cierto. Y el café no es malo siempre y cuando sea orgánico, pero debemos de cuidar la cantidad. Debemos de cuidar la cantidad. Igual, el vino tinto, bueno, puede ser muy bueno, pero con cierta frecuencia y en cierta cantidad.
Para eso mejor tienen su Vinali, que es resveratrol, y ese no tiene alcohol y no les va a hacer perder agua, ¿verdad? Ahora, el agua entonces es necesaria, es importante revisar la orina para saber si uno está deshidratado o mejor, para seguir bien hidratado. La gente que le gusta puede beber su alcohol, los tés son muy buenos, el café también, el orgánico tiene sus funciones, pero con moderación, porque si no se van a deshidratar. Entonces el agua debe ser suficiente, debe ser pura y sobre todo debe ser accesible. Eso es muy importante, que nosotros podamos tenerla todo el tiempo. Ahora, si hay un día que hace mucho calor, vas a necesitar más agua. Si hay un día que tuviste mucho estrés, vas a aumentar las necesidades de agua y necesitarás más agua. Si hiciste ejercicio, bueno, pues desde luego que mucho más. Así es que depende también dónde vives. Si vives en el desierto de Sonora, vas a necesitar más. Si estás en la selva de Chiapas, pues vas a necesitar menos. Porque también el agua entra por vía respiratoria. Y el agua lo usamos para muchas cosas, no nada más para beber, también para bañarnos, ¿sí? Para cocinar y también lo usamos para diversión o hacer ejercicio cuando nadamos. Y el problema es que el agua está muy contaminada. Este es el ciclo del agua que nos enseñaron en primaria y desde luego que se ha alterado por un cambio climático y por la contaminación ambiental. ¿De qué? Pues de hidrocarburos. Se pueden imaginar la cantidad de hidrocarburos que flotan y van hacia las nubes, que son agua, y se contamina ese agua, esa nube se contamina y cuando tenemos una lluvia ácida. Y cuando nosotros tenemos campos agrícolas con pesticidas, ¿sí? Toda la lluvia va a llevar todos estos pesticidas a ríos y de estos ríos se van a ir al mar. Y podemos ver cómo se han muerto todas estas zonas de coral en el Golfo de México por toda la cantidad de pesticidas de los campos que están alrededor de los ríos tierra adentro. Y esto es un hecho. Sí, y tomando en cuenta que hay fábricas que también tiran sus desechos directamente a los ríos. Todo eso va al mar. Si el río se junta con más ríos, forman un río más grande y desemboca en el mar. Por eso el mar está tan contaminado. Y esto yo se los puedo decir. Yo recuerdo una vez que me metí con mis lentes oscuros a las playas de por ahí del estado de Tamaulipas y el marco de mis lentes se hizo pegajoso, ¿sí? De la cantidad de hidrocarburos que había ahí. Desde luego que salí corriendo y me dio un buen regaderazo por ahí. Y bueno, ¿qué les puedo decir de los plásticos? Que ahorita vamos a hablar toda la cantidad que hay. Entonces, antes era muy bonito porque cuando llovía, nuestros papás nos daban permiso de salir y brincar en la lluvia. Y ahora tienes que esconderte los primeros 10, 15 minutos porque es lluvia ácida. Lo primero que te cae es eso. Y todo lo que se evapora del planeta va a dar a las nubes. Puedes oler las cosas, las nubes pueden tener cierto olor. Las nubes que están arriba de los campos de maíz huelen a maíz, ¿sí? Porque es agua y se mezcla con el agua y luego esa nube viaja y llueve y cae en el mar y este ciclo del agua es contaminado. Entonces, eh, esto es lo feo del agua. ¿Sí? Y los mares, pues se han dado cuenta cómo están las playas de sucias y en alta mar también, pues no solo los derrames que hay de los barcos, sino todos los drenajes que cómodamente por muchos años llevaron todos estos contaminantes hacia el mar. Y por ejemplo, ustedes deben de saber que los ostiones más grandes son los que viven cerca de los drenajes de los hoteles. Y eso es lo que luego nos venden. Y aparte de todas las bacterias que pueden tener, tienen talio, tienen arsénico y tienen cadmio, que son metales que podemos medir nosotros y que son muy tóxicos. Depende quién eres, es el daño que te va a hacer esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado también dónde vamos a nadar, escoger nuestras playas y hacer conciencia de esto, porque estoy seguro que esto se va a arreglar. Así es que no se me depriman. Ahora, el agua contaminada
contribuye a aumentar la carga total. La carga total es el primer concepto de 6 de medicina ambiental y es la cantidad de contaminantes que pueden ser biológicos, químicos o físicos que entran al cuerpo. Es decir, desde los rayos ultravioletas, las micotoxinas generadas por hongos, los químicos que ha hecho el ser humano, los campos electromagnéticos de todos los aparatos. Todo eso va llenando tu cuerpo hasta que llega el momento en que el cuerpo ya no puede trabajar. Y eso se llama la carga total. Entonces, ¿cuál es la meta de un médico en medicina ambiental? Bajar la carga total, educar a su paciente para enseñarte cómo hacer un oasis ecológico y bajar la carga total. Y gente de que está escuchándome sabe perfectamente a qué me refiero, porque tienen sus casas que son un verdadero ejemplo, son oasis ecológicos. Entonces, cuando aumenta la carga total, pues desde luego que aumenta la inflamación y las enfermedades crónicas. Y tenemos demostrado que las enfermedades más comunes, que son las cardiovasculares, tienen que ver con estos contaminantes que trae el agua. ¿Y por qué? Porque bebemos esta agua, nos bañamos en ella, la usamos para cocinar y también para, de una manera recreativa o para hacer deporte. Entonces estamos teniendo esto. Fíjense, nada más el solo hecho de darse un regaderazo, podemos encontrar como 800 químicos en esta agua. Y si te das un regaderazo eterno con agua caliente, esto se vaporiza y es muy fácil que estos químicos entren a través de tu piel, pero también a través de nariz directamente al cerebro. Y esto se ha estudiado muy bien en el Centro de Medicina Ambiental en Dallas. Así es que todo esto hay papelito. Y bueno, el agua de origen natural, pues hoy en día puede estar contaminada. Pues por eso les acabo de platicar cómo se contaminan los mares, cómo se evapora el agua esa a las nubes, con todos los contaminantes y luego viene y nos llueve en los ríos y se cumple este ciclo del agua, pero desgraciadamente ya contaminado. Y a veces tenemos pozos o tenemos algunas cisternas o algunos depósitos que nosotros pensamos que son de agua pura, pero pueden ser contaminados por tanques subterráneos o pozos petroleros y tanques subterráneos de las gasolineras. Y de esto me acuerdo muy bien de un, de un, eh, de un caso en Kansas que se empezó a contaminar todo el pueblo de esta parte de la ciudad porque estaba muy cerca el depósito subterráneo de la gasolinera y tenía filtraciones. Y esta filtración hacía que empezaba a gotear este petróleo hacia todos estos mantos acuíferos y pozos donde estaba, era el reservorio de agua que tomaba la ciudad. Y antes los que tienen mi edad, se acuerdan que podíamos tomar agua de la llave y ahora pues puedes tomarla y tratar de purificar, pero hay que ver también qué tan bueno es tu filtro. Y esta gente se enfermó y tuvieron diferentes enfermedades. ¿Por qué? Porque depende quién eres, el síntoma que vas a tener. Si a lo mejor tienes una muy buena genética y has hecho un buen estilo de vida y comes orgánico y tomas tus suplementos y haces ejercicio y duermes, a lo mejor te vas a proteger de esto y no vas a tener nada o por ahí un poquito de inflamación. Pero si no haces esto, te va a brincar una enfermedad cardiovascular o un problema de cáncer. Entonces depende de quién eres, cómo te va a afectar esto. Pero sabemos que el agua puede traer estos premios que no queremos. Y los residuos de campos de cosechas que también tienen contaminantes, pues obviamente van a ir a dar a nuestros mantos acuíferos, por ejemplo, los parques con qué agua se riega, los campos de golf que se riegan continuamente y que tienen pesticidas y fertilizantes, son de las zonas más contaminadas. Yo tengo pacientes que, pues sí, tienen su casa muy bonita en el campo de golf, pero sufren de enfermedades crónicas porque están en contacto con estos pesticidas, desgraciadamente. Y el agua de riego recoge a todos estos y luego viene a ser tratada. Y cuando dicen el agua es tratada, pues le quitan lo biológico, las bacterias y los hongos y las algas que nos pueden hacer daño, pero no le quitan los químicos.
Entonces te puede estar dando un regaderazo en pesticidas, en fármacos, que puede ser cortisona, antibióticos, anticonceptivos, Viagra, antiinflamatorios, una cantidad de cosas. Entonces, no es segura esta agua. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Pues sería parar la contaminación en el origen. ¿Sabes qué? Cambiemos la manera de desechar las cosas y no tiremos esto a los ríos y a los mares y parar esta fábrica y hacer todas estas cosas que los ambientalistas están peleando y están haciendo, que yo creo que sí van a tener un final feliz. Pero, por ejemplo, ¿en dónde estamos ahorita? ¿Les gusta esta ciudad? Esta ciudad es Toronto, pero fíjense lo que tiene el lago de Toronto. Ahí está el lago. De ahí viene el agua que vive toda esta gente, de esta ciudad tan linda. Miren lo que encontraron, ¿sí? Todas las concentraciones de esta cantidad de químicos orgánicos y también de metales, arsénico, cadmio, cromio, mercurio, cosas súper venenosas, y aldrin, dieldrin, los talatos que vienen de las botellas de plástico, y la cantidad de cosas, ¿sí? Entonces yo no quisiera beber de esta agua. Por eso es que cuando viajo me llevo yo mi filtro y me dejo de cosas, cargo con mi filtro. Ahora, ¿ustedes beberían el agua de este río, del Mississippi? Miren lo que tiene. Tiene, por ejemplo, tolueno y gileno, que son carcinógenos, y muchas otras cosas también. Tiene cloroformo, benceno. Benceno también es un aromático que es carcinógeno, que también tienen las alfombras y algunas otras cosas, que ya hablaremos del mundo tóxico en otro momento, pero se fijan, y de aquí va a las casas esta agua. Entonces sí, llega sin bichitos, pero llega con una cantidad de pesticidas y herbicidas y metales y cosas espantosas. Aquí están dos ejemplos también de los pozos, y muchos de los pozos tienen arsénico también. Entonces puede ser agua que está contaminada incluso hasta por radiación, o en este caso de la derecha por gas, y causa cáncer, y en Iowa los pesticidas un bajo peso en los bebés. Entonces son cosas que ya podemos demostrar. Y este es un caso mío. ¿Qué relación hay en esto? ¿Qué relación puede haber de un cenote a un labio hendido, paladar, un labio leporino, paladar hendido? ¿Qué puede haber eso? Pues la historia es esta. Esto sucedió en Playa del Carmen, cuando un cirujano plástico de Estados Unidos pues estaba tomando sus vacaciones ahí y cargó gasolina y se dio cuenta que había varios niños con labio paladar hendido. Le llamó la atención que hubiera varios y de la misma edad. Dijo, pues no pueden ser hermanos. Esto es congénito, esto no es hereditario, generalmente es que ocurre algo durante el embarazo. Nosotros sabemos que mucho de eso es la falta de biotina. Por eso es muy importante tomar tus vitaminas óptimas que tienen su carga de biotina, y también te ayuda para la espina bífida el folato. Es mejor que el ácido fólico, que es artificial, el folato. Pero regresemos a esto. Entonces la biotina te puede ayudar a parar esto, pero se acercó y el doctor se dio cuenta que había varios. Entonces habló con el alcalde o el presidente municipal de esa época y se pusieron de acuerdo en que el doctor iba a empezar a operarlos gratuitamente. Entonces parte lo iba a pagar gobernante, y y el doctor no iba a cobrar. Entonces vino con su equipo y empezó a operar, y empezaron a salir más y más y más, y le llamó la atención al doctor porque había tantos. Entonces llamó a un colega de él que es geólogo de la misma universidad, y el doctor vino, dijo, pues encantado, al Playa del Carmen a investigar, pues me voy corriendo, es el paraíso. Y llegó a investigar y encontró que había una contaminación de los cenotes sagrados, que ya no son sagrados, ya son tóxicos, en gran cantidad de ellos de pesticidas. Pues sí, porque todo lo que platicamos que se usa para la agricultura cuando vienen las lluvias, pues van a dar estos hermosos lugares. Entonces, esta es una historia triste, y esto es lo que encontraron.
Y bueno, hablaron conmigo, me preguntaron qué había que hacer y pues hay que modificar toda la manera de sembrar. Hay que sembrar orgánico, es lo que tenemos que hacer. Porque los papás de estos niños tenían una incidencia elevada de problemas de cáncer y de artritis, y los jóvenes una incidencia de suicidio. ¿Cómo se van a estar suicidando pues estas personas allá en el campo, en la selva, cuando han vivido por generaciones? Bueno, pues yo creo que esta es una de las causas. Entonces, el agua puede ser mala si está contaminada. Ahora, la fuente determina la calidad del agua. Sí, pues si es de un manantial o es de un lago, pero el problema es que mi profesor, el doctor William Ray, dice que la mayor parte del agua que tenemos para beber, pues ahora es un subproducto del desecho de alguien. Y les repito, cuando la tratamos, lo único que se hace es quitar las cuestiones biológicas como bacterias y hongos y algas que nos hacen daño, pero no se quitan los químicos ni los metales. Eso es lo malo del agua. Y bueno, esto nos enseñaron en primaria. El agua pura debe ser incolora, inodora, insabora. Entonces debe ser transparente, no debe oler y no debe saber a nada. No sé por qué sabe tan rico, ¿sí? Porque el agua sabe rica cuando no sabe a nada. No sé por qué. Pero si ven esta foto tiene un error garrafal. ¿De dónde viene el agua? Pues por más pura que sea, viene de un envase que tiene talatos, que son los plasticidas. Por eso que con una mano puedes aplastarla, ¿sí? Porque son plasticidas. Y estos talatos son carcinógenos y son tóxicos. Y recuerden que los químicos se acumulan en el cuerpo, son liposolubles. Y este aparato que está acá adentro, que pesa medio kilo, el 70% está hecho de grasa. Entonces, liposoluble, se va a llenar de químicos ese cerebro. Esto es lo correcto. Tiene que venir, si es agua pura, en vidrio. Y el vaso en vidrio. Si tienen niños, pues cómprense un vaso de esos de fonda, que son gordos, que aunque los muerdan no se rompan. Y que se tome el agua sentado. Pero es muy importante, o le das directo de un filtro. Que eso sería magnífico también. Y este es un estudio que está ahí, para el que los quiera leer o bajar, y es la cantidad de contaminantes que se han encontrado en el agua del planeta y el daño que hace. Miren la cantidad, ahí están los talatos. Los talatos son los que forman todas estas botellitas que uno puede arrugar. Y el plástico duro son el BPA, el bifenol A. Este es también un carcinógeno y un disruptor endocrino. ¿Qué es un disruptor endocrino? Estos plásticos imitan las hormonas y hacen las veces de hormona y se meten en los receptores de las hormonas, y ya sea que te aceleran la función o te la paran, que de todos modos es malo. Y muchos de estos son estrogénicos. Y recuerden que el cáncer de mama, que ha aumentado en 1 de cada 7 mujeres, gran parte de ellos son estrogénicos, ¿sí? Y el problema de la próstata, que también ha aumentado el cáncer, puede estar relacionado con esto. Entonces, cuando es plástico duro, es un bifenol A, y que también lo traen los tickets que nos dan, que esos no hay que tocarlos porque se absorbe por piel. Pero regresemos al agua. ¿Esto es correcto? Pues el cuate se porta muy bien y hace ejercicio y al final le echa a perder. Se toma su agua llena de talatos y de sal, porque estas tienen mucho sal, ¿sí? Claro, hay diferentes tipos de botellas. Fíjense, gracias a mi equipo he podido conocer muchos países dando conferencias y platicando con la gente. No es lo mismo ir de turista que ir a trabajar, porque la gente te acoge en sus, pues no llegamos a casas de ellos, pero sí te llevan a donde ellos comen, donde ellos trabajan, y vas conociendo muy bien la vida de los extranjeros de un punto de vista totalmente diferente al turismo. Y esto es Berlín, y pude estar ahí y me di cuenta que la mayoría de las botellas son de vidrio. Y si tú compras algo de plástico, te cuesta mucho más caro. Ahora, hay este tipo de máquinas que te regresan dinero. Y se supone que esto es para reciclar. ¿Y qué reciclas?
estas cosas tan preciosas. Mira, este florero con sus flores tan bonito, se lo voy a regalar a Luz en su cumpleaños. Y este revistero tan bonito, se lo voy a regalar a Irma Gorraiz. ¿Qué les parece? Va a ser un regalo lindo, ¿no? ¿Cómo se va a ver en su casa? Pues desde luego que horrible. Entonces lo que recicla es una porquería también. Entonces tenemos que deshacernos de estas botellas. O sea, porque aunque lo recicles, esto es horrible. Y mira lo que pasa. Mira el fondo del mar. Y este estudio es de la UNAM. La UNAM dice que para 2053, si no hacemos algo ya, va a haber más plástico que peces en el mar. Y eso es muy triste porque nosotros vivimos del mar. Por eso a mí no me gusta recetar este omega 3 de krill, porque el krill es la comida de las ballenas. Así es que mejor mi omega de acá, que sé que se va a absorber y aparte trae la coenzima Q10 para la mitocondria. Y me dejo de cosas. Pero ¿a poco no es triste esta foto? Es deprimente. Y aquí están, ¿sí? Las diferentes aguas con los precios, ¿sí? Y bueno, pues ¿de dónde viene esta agua? ¿Se han preguntado de dónde viene? Yo sé que tiene sal, aparte de mucha sal, pero ¿cuál será la fuente? ¿Sí? Bueno, esta dice que es agua de manantial, entonces ha de venir de aquí seguramente. Puede ser un manantial enorme, porque pues hay por todos lados. O a lo mejor viene de acá, de los Alpes suizos, ¿no? ¿De dónde creen que venga esta agua? Yo creo que de la llave. El otro debe venir del cielo, pero bueno, todavía no he llegado y dudo que llegue allá. Pero bueno. Y estos números que les puse, 2, 4 y 5, es el número del plástico del cual están hechas algunas de estas botellas. Esos son los peores, son los más tóxicos. Entonces, si ustedes voltean la botellita y ven el número 2, el 4 y el 5, bueno, es para salir corriendo. Ahora, si no es de estos números, yo también saldría corriendo, porque yo no quiero ningún tipo de plástico en mi cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Que las productoras de refresco ya no podían vender más refresco. Entonces tuvieron que buscar un nuevo producto y dijeron, ah, pues vamos a vender agua. Ahora, ¿cuál es la mejor agua? Porque ahorita ya los deprimí seguro, toda está contaminada. Hay una solución. Pues le pregunté a los que saben, que son los viejos. Y esta es mi maestra, la doctora Doris Rapp, alergóloga pediatra, que todavía sigue por ahí jugando tenis a sus más de 93 años, pero sabe muchísimo. Y un día le hice esta pregunta. Dije, doctora, ¿cuál es la mejor agua? Y me contestó, el agua que tú purificas. Porque esa tienes la certeza de que tú lo hiciste. Entonces, a buscarte un buen filtro que te demuestre con papel que no entran ni pesticidas, ni hidrocarburos, ni metales, ni nada de eso. Entonces, tiene que ser pura. Debe ser de buena cantidad. Un envase seguro. Y esto ustedes lo pueden ver cuando toman toda esta agua de plástico. No sabe a agua, sabe a plástico. No nos hagamos, no sabe a agua, sabe a plástico. Y algo que yo no contamine, por favor, vean cómo está todo el océano ya. Y también algo que sea accesible, pues porque pues la cosa está dura, tengo que guardar mi dinerito. Y algo que yo pueda llevar a todos lados. ¿Qué es lo que a mí me ayuda, en este caso, a cumplir todas estas cosas? Este filtro. Y este no fue el primero que tuve. Yo tuve, el primero fue negrito, y luego tuve el de metal y el otro, el de plástico, que era muy bueno porque podía hacer demostraciones y podías poner jugo de naranja o Coca-Cola y le apretabas y salía agua pura, y lo bebías y era agua pura. Y con ese viajé a muchos lados, luego salió el azul, pero ese era difícil de absorber por los niños. Entonces, cuando salió que es el último, es mucho más fácil absorber porque no tienes que succionar más. Este no ha viajado tanto porque con el tiempo he dejado de viajar, porque todo se hace online, pero los otros han viajado conmigo a muchísimos países. Los he podido trepar en el avión porque me los trepo vacío, entonces puedo pasarlo, y luego le digo a la sobrecargo, llénamelo hasta acá. Y en cualquier lugar te lo llenan. En Toledo una vez me dijeron, no, ya está cerrado, no sé qué. Entonces, pues de la fuente.
no pasó nada. Entonces, esto para mí me resuelve el problema y el problema de mis pacientes. Porque si tú tienes un filtro estacionario y tienes que salir con el niño corriendo y esto y el otro, 1 litro no te va a ser suficiente. Este lo puedes ir llenando en todos lados. Entonces, cumple con todas estas características. Estas son fotos de la página. Y ahí pueden entrar y ver por qué este filtro tiene esta calidad. ¿Sí? Y esto también me lo fusilé de ahí, porque te están demostrando la efectividad del filtro. Y recuerda que en Estados Unidos, porque esta página es Estados Unidos, no puedes decir mentiras. Te meten una demanda tamaño gigante. Entonces, fíjense, bacterias, virus y parásitos, la cantidad el porcentaje tan alto de efectividad que tiene. Entonces, bichos no va a tener tu agua si usas esto. ¿Sí? Ahora, estos químicos tampoco. Por ejemplo, el cloro a mí me aterra porque la gente usa el cloro para todo y es un gas que se usó para matar soldados en la Primera Guerra Mundial. Entonces, fuera el cloro de tu casa y también del agua, por favor, porque va a matar toda tu flora, ¿sí? ¿Para qué tomas tus probióticos si luego te los vas a echar con el cloro? Pues no. Y genera muchas sensibilidades. Nosotros los ambientalistas podemos hacer pruebas de provocación y neutralización. La de cloro se hace con gotas abajo de la lengua y hay una gran cantidad de pacientes con sensibilidades al cloro. Entonces el cloro ni en el agua, ni en el ambiente, en ningún lado. El cloro y el flúor son halogenados, igual que el bromo, y son hermanos del yodo, pero son los hermanos pequeñitos, pero son más abundantes que el yodo. Nuestra dieta no tiene yodo, por eso hay que tomar los minerales que tienen yodo. Y esta es una de las causas de una de las enfermedades epidémicas que están sufriendo más las mujeres que los hombres, que es el hipotiroidismo. Y es que el cloro, el flúor y el bromo compiten contra el poquito yodo para meterse en los sitios donde debería estar él. Y esto es lo que está pasando. Por eso hay tal cantidad de enfermos de hipotiroidismo. Entonces no se trata nada más de tomar tu pastilla y se acabó. No tienes que hacer todo un tratamiento completo y desintoxicar y parar la carga total de estos 3 halogenados que no los queremos. Entonces, una manera de pararlos pues, es con un filtro. Por lo menos que por aquí, por agua, no entre. Ya ven en la comida, ya ven en la ducha, pero que no entre. Y el benceno lo vimos en el agua de los Grandes Lagos y en el de Mississippi. ¿Sí? Este benceno es un carcinógeno. Y el estireno también lo vimos ahí, se los mencioné. Entonces, vean, oigan, 97.8, más de 99.8, pues no entra nada de estas cosas espantosas, pero ya hay que empezar a usarlo, ¿sí? Y los fármacos, ahí está el bifenol A, ¿ya vieron? El bifenol A de las botellas duras no se filtra y no entra en tu cuerpo, el naproxeno, el ibuprofeno, toda esta cantidad de cosas, ¿sí? El aldrin, el dosulfán, el lindano, estos son pesticidas muy bravos. Ahí está lo que producen, cánceres, trastornos reproductivos, ya les dije por qué. Ahora, el DDT se supone que está prohibido, pero lo producen y lo venden, pues entonces como que está prohibido, si se sigue produciendo. Y además la Tierra es redonda. ¿Cómo es que han encontrado en las selvas vírgenes de las islas del Pacífico, en la corteza de los árboles, DDT? ¿Cómo llegó hasta allá? Porque el planeta es redondo. Tenemos que trabajar todos y descontaminarlo, ¿sí? Y los metales, ¿sí? El plomo, riñón y sistema nervioso, pero ¿saben qué hace el sistema nervioso? El sistema nervioso nos baja el IQ y nos pone agresivos. Y aprovechando el mensaje, hay que tomar su magnical porque no podemos descalcificarnos los que son de mi edad. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos niños que en los 60s anduvimos en la calle jugando y la gasolina tenía mucho plomo. Y ese plomo lo metimos en los huesos. Y en los huesos está guardado. Si nosotros empezamos a descalcificarnos,
además de fracturarnos, se nos baja el IQ, nos volvemos más brutos todavía y aparte agresivos. Imagínense la combinación. Y el cobre, si lo estamos absorbiendo, baja el zinc y tenemos un desequilibrio. Entonces tenemos que cuidar. Y el mercurio, pues acuérdense el sombrerero loco del cuento de Alicia, de Lewis, Carol Lewis, pues estaba loco porque los sombrereros usan mercurio para hacer los sombreros de paño. Entonces están totalmente desquiciados. Pero el mercurio también es un carcinógeno. El arsénico que me dicen y el cromo también. Entonces, vean los niveles de cómo disminuye la filtración esto. Pero yo ya no voy a hablar más. Dense una vuelta a la página web y me encontré esto que me dio mucho gusto, que es la cantidad de botellas que se han ahorrado, porque cada vez que alguien compra un filtro, pues deja de gastar en estas botellas que contaminan. Entonces están ayudando a su planeta. Entonces me encantó esto que pusieron en la página web porque está continuamente cambiando. Y queremos hablar de ahorro, bueno, cada filtro, cada cilindro dura 455 botellitas de medio litro, que es mucho más barato. Entonces, saquen cuentas. Esto es una inversión para su salud y para su bolsillo. Así es que no se les olvide, 455 botellas de medio litro para salvarse ustedes, salvar el planeta y salvar la cartera. Yo soy el doctor Javier, me pueden encontrar en www.faromedico.com. Ahí están los dos libros que tengo, uno es una novela, otra es una guía para vivir sano en el mundo tóxico. Y acá en Querétaro, pues estoy en el Instituto de Medicina Biológica y Funcional. Ese es mi